Muy buenos días a todas y a todos, una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este 32º domingo durante el año, en que esta vez no solo quisiera hacer el comentario bíblico del Evangelio, sino también de la primera lectura del libro de los Reyes. Por eso voy a comenzar así. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un puñado de pan, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños para preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue e hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él y ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra del Señor. Este es el primer libro de los Reyes, pero quiero, para que vean el paralelo, de leer el Evangelio. Este Evangelio que en realidad ustedes van a ver que tiene el mismo tema, y vamos a profundizar sobre este Evangelio de Marcos, que dice así: Jesús, instruyendo a los discípulos, les dijo: «Cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle, buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de la viuda. Ellos recibirán una sentencia más severa». Después, sentado frente a la alcancía del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra, pero esta en su indigencia ha dado cuanto tenía para vivir». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este mensaje que, como vemos, el tema central es la viuda. Tanto la viuda de Sarepta como la viuda del templo. El óvulo de la viuda, de las moneditas de la viuda. Y entonces primero vamos a poner en contexto, porque el primer libro de los Reyes habla cuando Elías huye y se va a Sarepta, que es un pueblo vecino al pueblo de Israel. O sea,
no eran israelitas. En este caso, esta viuda era, digamos, de otra religión y de otra creencia, porque era de otro país. ¿Se acuerdan que en aquella época cada país determinaba la divinidad a que adoraba? Y entonces Sarepta queda del otro lado de la Galilea. Él huye ahí yéndose del pueblo de Israel, pero hay una gran hambruna, una gran sequía. Y sin embargo, esta mujer viuda lo reconoce. Quiero decir además que en aquella época, tanto en el libro de los Reyes del profeta Elías, que estamos hablando casi 3000 años atrás, como en la época de Jesús también, las viudas eran un punto de los más débiles, como los niños. Los niños también no tenían defensa, ¿no? Pero las viudas tampoco, porque a veces tenían muchos hijos. Como había muchas enfermedades y guerras y demás, había muchas viudas, pero las viudas no tenían defensa de nadie. Siempre un varón tenía que cobijarlas, si no, o se tenían que dedicar a la prostitución o tenían que andar mendigando, y sobre todo si tenía hijos. Era peor todavía. O sea, la indigencia y la pobreza de una viuda era no tener defensa, no tener cómo vivir. Por eso que caían en la mendicidad. Ese tema de las viudas, acuérdense que Jesús lo toma muchas veces en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque son las más olvidadas, las más dejadas, las más despreciadas. Acuérdense que una de las curaciones de un muerto es un niño, el hijo de una viuda que traen muerto, y Jesús lo revive, ¿no? Dándole a esta mujer viuda la dignidad de la defensa. Acuérdense que también, en contexto de viudas y demás, la Virgen, cuando era mayor, cuando estaba con Jesús, es evidente o es tradición de la Iglesia que San José ya había muerto. O sea, María también era una viuda. Cuando se queda viuda es aproximadamente cuando Jesús tenía entre 16 o 17 años. ¿Qué quiere decir? Que el que se hizo cargo de la Virgen María fue Jesús, directamente. Eso es así, porque era así en aquella época, ¿no? Porque si no, la mujer, si no tenía un hombre, no tenía ningún tipo de defensa. Eso hoy en día parece muy lejano, ¿no es cierto? Porque bueno, muchas viudas pueden trabajar o pueden esto. Siempre es difícil, ¿no? Sobre todo tener una familia y tener hijos, una que quede viuda realmente queda más desvalida, ¿no? Pero indudablemente en aquella época era una pobreza terrible, ¿sí? La posibilidad de la muerte o de la mendicidad de por vida. La cuestión es que, más allá de que hoy también pueda ser un dolor eso, en aquella época, como les digo, era determinante. La pobreza, la indigencia y la necesidad del apoyo de otro. Yo de eso me di muy bien cuenta cuando estuve una vez en Chelchajul, en la selva del Quiché, con los sigiles. ¿Y por qué le digo? Porque, en la vivencia social de las ciudades, de los pueblos, no se nota tanto. En cambio, en la selva, la mujer que queda viuda, que suelen quedar viudas porque el varón a veces en la selva muere, o tiene heridas, o le pasa algo, esas viudas también necesitan el apoyo. Y lo recuerdo porque les cuento una anécdota. Frente a la parroquia que yo atendía de Chelchajul, justamente entre todos los ranchos que estaban alrededor de madera, había una viuda frente a nosotros. Y ahí me demostró la solidaridad de la gente. ¿Por qué? Porque cada vez que un indígena venía o a una reunión o a algo a la capilla, primero pasaba por la casa de la viuda, le cortaba leña o le traía maíz o le ayudaba, porque ellos sabían que si no hacían eso, esa mujer no tenía hombre.
que la protegiera, que le diera fuerza, que le trajera de la montaña leña, Entonces, la solidaridad era de todos los vecinos. Ahí me di cuenta de la posibilidad justamente que tenía una viuda en una comunidad indígena de ser acogida y protegida por la comunidad. Pero que hace tantos años no era tan así, y era un momento difícil, y la viuda, como les digo, era una de las personas más indigentes. Acuérdense que el tema de la viuda también, en especial, se toca en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque había especialmente dedicado los diáconos a servir a las viudas. Y uno dice, ¿por qué? Porque eran muchas, y porque uno de los principios de caridad básico era proteger justamente a las viudas desprotegidas. Todo este contexto se lo doy porque ustedes, para que vean la apertura y la ternura de Dios, porque en el fondo manda a este profeta Elías a este lugar de Sarepta, que seguramente tendría muchas viudas también en Israel. Jesús cita en un pasaje bíblico, cita esta parte de la historia. ¿Y por qué? Porque dice, había muchas viudas en el pueblo de Israel, sin embargo, Dios mandó a Elías a una viuda de Sarepta, o sea, pagana, de un país lejano. Y lo mismo que había muchos leprosos en el tiempo de Naamán, y sin embargo, Elías curó a Naamán el sirio, o sea, un extranjero que tuvo fe después en Dios, ¿no? Y fíjense que esta viuda también, cuando le presenta su realidad, te juro por el Señor tu Dios, o sea, ella sabía que él era un profeta del país vecino, sin embargo lo respeta, pero le dice su realidad. Vamos a comer, junto un poco de leñita, vamos a comer mi hijo y yo, y morimos, ya no. Sin embargo, el profeta dice, no, sé generosa. Hacé primero un pancito para mí, y después para vos y tu hijo. Y ni la harina se va a acabar, ni el aceite se va a acabar. Y así fue. Dice que hasta que no llovió, no le faltó la harina y el pan. Es como que Dios, frente a su generosidad, a su entrega, le dio la gracia de vivir, ¿no? Por supuesto que después sigue el relato, se los recomiendo, del libro de los Reyes, del capítulo 17, porque sigue también la convivencia, ¿no?, con esa viuda. Pero bueno, se los dejo para que ustedes lo vean. Pero, ¿por qué digo tanto de la viuda, por ejemplo, de esta, y también lo del Evangelio? Porque Jesús, para valorar las cosas, tiene los parámetros de los más desprotegidos, por ejemplo, de las viudas. En el primer párrafo del Evangelio habla de los escribas, ¿no? Fíjense que dice la hipocresía de esta gente. Cuando el domingo pasado hablaba de un escriba que había sido sensato, y dice, no estás lejos del reino de los cielos. Y acá los critica terriblemente. ¿Por qué? Por su hipocresía, porque se la quieren dar, importantes, con largas fajas, y rezan, ¿y a quién le sacan lo poco que tienen? A las viudas. Con supuestas oraciones, a las pobres viudas las dejan más empobrecidas. O sea, el pecado para Jesús es grave con respecto a las viudas, lo que hacen esta gente. Y sin embargo, después gira, digamos, la imagen, porque Jesús está frente a la alcancía del templo. Y ve cómo pone. Y les enseña a los discípulos. No hay que confundir valor y precio. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Una cosa es el dinero y otra cosa el valor que uno da. Porque claro,
Se ve que con Jesús todos estarían mirando la alcancía y algunos ricos ponían mucho. Pero esta pobre mujer humilde puso 2 moneditas y sin embargo Jesús les llama la atención a los demás. ¿Vieron esta viuda? Dio más que todos los demás. ¿Y por qué? Porque los otros dieron lo que les sobraba, no le importaba. En cambio esta viuda dio lo que tenía para vivir, lo único que tenía para vivir, para Dios, por su fe. Como la viuda de Sarepta, la única pancito que podía hacer, se lo dio al profeta. Y por eso no le faltó. Pero yo digo, ¿qué escala de valores tan distinta nos propone? Yo digo porque en el mundo están hablando justamente en este cambio de época, los cambios de valores, las monedas, que el Bitcoin, que el dólar, que que el otro, y se pelean y hacen guerras por las codicias. Qué lejos que están del proyecto de Jesús, qué lejos que están. Por eso que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿estamos cerca de lo de la viuda? ¿Nos desprendemos hasta que nos duela, como pedía la Madre Teresa de Calcuta, que hay que desprenderse hasta que duela? Claro que para un rico tal vez un peso ya le duele, pero ¿hasta qué punto nosotros nos desprendemos como esta viuda? O sea, que tenemos esa confianza en Dios, que Dios proveerá y ayudo al otro, al que sufre, al necesitado. Yo digo, más que nunca en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos golpea, sobre todo a todos nuestros países latinoamericanos. La falta de trabajo, la pobreza se ha acrecentado y la riqueza en muchos poderosos multinacionales farmacéuticos se acrecentó 1000 veces. Las inmigraciones, por lo menos de estos pueblos de Guatemala, El Salvador y Honduras, son terribles, porque ya no tienen cómo vivir. Pero los inmigrantes, como las viudas, se entregan a las manos de Dios, que vivan o que mueran en el camino. Qué duro que es eso, ¿no? Porque han pasado tantos años, pero en el fondo, gente que está como las viudas en aquella época, o en esta, todavía sigue siendo, ¿no? Y el tema es, nosotros, ¿qué valor le damos a las cosas? ¿Le damos como Jesús, que dio vuelta a todo el dinero, el mucho dinero, no valía nada, pero las moneditas de esta mujer valían de verdad porque era todo lo que tenía para vivir? Entonces, ¿cuál es el valor de las cosas, el valor de Jesús? No es el de la economía, el del dinero. Eso encaja perfectamente con no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que dejaban los ricos era mucho y el que dejó la pobre era nada. Que los apóstoles, seguro, los discípulos, ni le importó la viuda. Pero Jesús dijo, no, ella dio más que todos, porque dio lo que tenía para vivir, porque era su pobreza, igual dio. Yo tengo que decir que soy testigo de esas generosidades. Alguna vez en alguna misión pedimos ayuda y la gente más pobre nos acercaba sus verduritas, sus cositas, y uno sabía la pobreza en que vivía. Quiere decir que esa generosidad de pobreza en la gente simple, muy pobre, sigue estando. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de esa generosidad. Me incluyo, Me incluyo porque el hecho de ser cura, de tener una historia de educación, entonces yo ya tengo una perspectiva que los muy pobres no tienen, porque no saben. Y entonces, más que nunca, aquellos que tuvimos la posibilidad de un estudio, aquellos que tuvimos la posibilidad, hasta dónde se nos abre el corazón de la generosidad como estas viudas, como esta gente pobre. Y ese es el llamado a la valoración de Dios.
no mirarnos de las apariencias como los escribas, sino al contrario, mirar el corazón de la gente. Y nuestro corazón, en este tiempo de pandemia, ponerlo especialmente al servicio de los más pobres, de los que sufren, y ser generosos en la entrega. Así haremos un mundo mejor. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.